El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 11. Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué nos enseña esta palabra a nosotros? El Señor Jesús, y en la Biblia completa hay muchas promesas para los hijos de Dios, muchas promesas. Y el Señor Jesús también trajo muchas promesas, y una de ellas, de esas promesas, está aquí en Juan, capítulo 14, verso 12, donde el Señor le dice a sus discípulos y a todos los que creemos, porque dice: el que cree en mí, cree en Jesús. Él le da la promesa y le dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él la hará también. Todo lo que el Señor en la tierra, Jesucristo, hizo, nosotros tenemos la habilidad, tenemos la autoridad para hacerlo. Como hijos de Dios, nosotros en el nombre de Jesús podemos orar por los enfermos, o podemos orar por endemoniados, podemos orar por todas las cosas que el Señor hizo en el nombre del Señor, y nosotros también tenemos el derecho como hijos de hacerlo todo. ¿Qué hizo el Señor? El Señor resucitó muertos, el Señor dio vista a los ciegos, el Señor dio habla a los mudos, levantó paralíticos, el Señor trajo libertad a los cautivos, trajo libertad a los que estaban endemoniados. Pero hay algo más allá, y dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta promesa que el Señor nos da, que dice cosas mayores, es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos como ser impulsado. Porque si nos vamos a la vida de Jesucristo, Jesucristo fue 100% Dios. Diga conmigo: 100% Dios. Pero Jesucristo también fue 100% hombre. Él 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre, nuestro Señor Jesucristo entendió que como hombre, escúchame, como hombre tenía una limitante. Como Dios no, porque como Dios todo lo puede, como Dios todo lo ve, como Dios es omnipresente, como Dios puede estar en todo lugar, pero como hombre tenía una limitante. Y su limitante era estar allí en el presente con sus discípulos. Su limitante que él entendió es que él no podía consolidar a las multitudes. Y él, antes de partir, porque su ministerio duró 3 años y medio, y en 3 años y medio el Señor Jesús logró consolidar algunos pocos. De acuerdo a la Biblia, en el libro de los Hechos, cuando el Señor le dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Según la Biblia, allí habían 120 personas. ¿Cuántas personas? 120. Ciertamente Jesús les habló a las multitudes. Él reunió multitudes. Una vez había más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños,
y el Señor le dio de comer. En otra oportunidad habían 4,000 y también le dio de comer. El Señor Jesucristo lo seguían las multitudes para escuchar su mensaje. Pero él entendía que como hombre no podía llegar a las multitudes en tan poco tiempo. No podía consolidar a las multitudes en tan poco tiempo. Por eso que él le habla a los mismos discípulos en el libro de Juan, busque su Biblia, capítulo 16, versículo 7, el mismo Señor le habla a los discípulos, le dice, pero yo os digo la verdad. Los discípulos no lo entendían. Los discípulos no comprendían la magnitud de lo que quería Dios con el mundo. La magnitud de lo que quería Dios con el mundo. Y como los discípulos no lo entendían, el Señor le dijo a ellos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Mira, escúchenme bien. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, Él los enviará. Claro, humanamente, escúcheme, humanamente nosotros como seres humanos nos pegamos sentimentalmente. Y los discípulos, hablando de los discípulos de los 12 y los que estaban, las mujeres, estaban muy apegados al Señor. Cuando el Señor le dijo, le dice, le iba a decir la verdad, porque él le decía, yo me voy a ser entregado, y ellos no lo entendían. Pero le dijo, ya faltando poco, le digo la verdad, a ustedes les conviene. Él le dijo, el mundo le conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, el Consolador vendría a vosotros. Porque el Señor pudo consolidar 12 personas. Sin embargo, cuando el Señor fue entregado en la cruz, escúchame, y fue crucificado, Él le predicó a miles, 5,000, 4,000, y siempre había multitudes escuchando el mensaje. Pero cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, yo me pregunto, ¿dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban esas multitudes que venían a escuchar el mensaje de Jesús y a recibir la comida que el Señor le daba? Se habían ido. Se habían ido porque no habían sido consolidados. Porque ciertamente el Señor entendió que Él como ser humano podía consolidar 120 personas. Porque era muy poco tiempo, 3 años. Y así una iglesia, escúchenme, si no se consolidan líderes, si una iglesia no nos enfocamos a trabajar el carácter de cada uno de ustedes como líderes, una iglesia no va a crecer. A veces hay que morir al yo. A veces hay que morir al ego y vaciarnos. Usted tiene que estar dispuesto a dejarse vaciar y dejarse formar para que conquistemos las multitudes en Venezuela y el mundo. Le digo, si yo me voy, vendrá el Consolador. Y ya a punto de partir, porque el Señor fue crucificado, murió y duró 3 días sepultado, y al tercer día resucitó y anduvo con los discípulos 40 días. 40 días. Y él antes de irse le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes necesitan ser investidos del poder del Señor. Así que no se vayan de Jerusalén, quédense allí hasta que se reciban el poder del Espíritu Santo del Señor. Escúchame. Cuando habla de poder, la gente lo malinterpreta. Porque la gente piensa que cuando habla de poder es que yo voy a orar por los enfermos y se van a sanar. No.
Porque hay mucha gente, escúcheme, que entienden eso, pero la Biblia dice que es en el nombre de Jesús que nosotros íbamos a orar por los enfermos. En el nombre de Jesús éramos que íbamos a echar fuera demonios. No necesitaba la persona recibir poder. Cuando habla de recibir poder, está hablando de recibir, escúcheme, la esencia del Padre. Recibir poder es recibir la esencia del Padre. Porque mucha gente que no tiene la esencia del Padre y ora por los enfermos y se sanan. Mucha gente que predican y andan desordenados y la gente se convierten. Mucha gente que predican y la gente y suceden milagros y su vida es un desorden. Pero escúcheme, el poder es la esencia del Padre en los hijos. Amén. Del aplauso fuerte a Jesús. ¿Sabe por qué los primeros cristianos necesitaban esa esencia? Porque ellos iban a ser igualitos a Cristo. Por eso que Jesucristo sabía que Él cubrió 120, pero que los discípulos, a través del Espíritu Santo dentro de ellos y con el poder y la esencia del Padre, iban a conquistar el mundo entero. Amén. Esas son las cosas mayores. La gente piensa que cosas mayores resucitan muertos, ya el Señor lo hizo. Piensa que cosas mayores abrir los ojos de los ciegos, o abrir la boca de los mudos, o hacer que se estire una pierna, o hacer que salga en la muela arreglada su muela. Eso no son cosas mayores. Eso fue lo que dio el Señor. Ustedes harán lo que yo he hecho, pero harán cosas mayores, y las cosas mayores es llegar a las multitudes. Cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, cuando la iglesia recibe el poder, que recibe la esencia del Padre, es impulsada a hacer cosas mayores. Escúcheme, con esa esencia seremos testigos en potencia, porque Él dijo, recibiréis poder, la esencia. Diga conmigo, esencia. Y entonces me serán testigos. Testigos en potencia, no testigos débiles, en potencia. ¿Saben algo? Los primeros discípulos después lo entendieron. Cuando ellos fueron llenos del poder, ellos salieron con valentía, con la esencia del Padre en ellos. Ellos oraban por los enfermos y ciertamente el Señor hacía milagros. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y dice que Pablo oraba por los pañuelos y lo enviaban, y entonces colocaban donde estaba la enfermedad y la gente era sanada. Pero lo que lo diferenció a ellos de los que hacen magias, de los que practican brujería, que pueden hacer esa cosa, es que ellos tenían la esencia del Padre. Ellos se parecían a Cristo vivo en su vida. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros, escúcheme, es Cristo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros es Cristo en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y Cristo está en nosotros, nos parecemos a Él. Por eso que la iglesia, como vieron que Jesucristo fue crucificado, escúcheme, allí crucificado, el Señor no se puso bravo con ninguno, no maldijo a nadie. Él solamente en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hoy vemos muchos cristianos en las iglesias, escúcheme, que habla mucho en lengua, que ora mucho por los enfermos, que se la pasan orando por la gente, pero su vida es un desorden. Pelean con todo el mundo, pelean hasta con el perro, pelean con el gato, pelean con la esposa. Todos los días en su casa es como perros y gatos. Insulta al vecino, insulta al compañero, insulta a aquel, y dice: este tipo no se parece a Cristo. La iglesia de hoy necesita ser investida del poder de lo alto. Necesita tener la esencia del Padre, el ADN del Padre, para parecernos a Cristo, impactar y ser impulsados a cosas mayores, que son las multitudes. Si nosotros recibimos el poder, vamos a ser diferentes. Número uno, vamos a ser fieles. Número dos, vamos a ser comprometidos. Número 3, vamos a ganar, consolidar y ayudar. Nos vamos a multiplicar. Es allí donde por fin vamos a ver las multitudes. Si nosotros
pidiéndole al Señor, logramos que ustedes sean investidos del poder de lo alto de verdad y que usted reciba el poder del Padre. Usted recibe el ADN del Padre. Escúcheme, con ustedes vamos a conquistar el mundo. No solamente Juan José Mora ni Carabobo. Vamos a trascender naciones en el nombre de Jesús, porque Dios va a sacar misioneros de ustedes que tienen el carácter de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué Jesús dijo que haríamos cosas mayores? Porque Jesús se fue al Padre. Y porque Cristo fue al Padre, nos envió el Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces es la vida de Cristo en nosotros. Diga conmigo, la vida de Cristo en mí. Por eso dice la Biblia, claro. La Biblia, la palabra de Dios es raspada. Por sus frutos los conoceréis. La gente que está en la iglesia y nunca da fruto, aunque hablen otras lenguas, porque todo el mundo puede aprender a hablar en lenguas. ¿Sabe usted de eso? En la iglesia en general, mucha gente son cristianos nominales. No dan frutos. Sus frutos son negativos. Y uno dice, Dios mío, tiene 20 años de iglesia y no cambia. 20 años de iglesia y no se multiplica. 20 años de iglesia y no ha logrado nada. 20 años y al final, escúcheme, lo más tremendo, que al final, después de 15 años, 20 años de iglesia, decide descarriarse. Y después que se descarría, dice, perdí mi tiempo en la iglesia. Se valieron de mí, me usaron, me hicieron esto, perdí mi tiempo en la iglesia. ¿Sabe por qué se apartó? Porque no tiene la esencia del Padre. El que tiene la esencia del Padre, en las buenas y en las malas, está firme en el Señor. El que tiene el poder no se mueve ni a derecha ni a izquierda. El que tiene el poder permanece firme, porque esa es la esencia. El ADN del Padre no permite que te vayas, porque tú eres un hijo, te pareces a Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia, escúcheme, la Biblia dice en Juan capítulo 15, versículo 16, para los que están anotando: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Escúchame, debe entender lo que quiso decir Jesús. Ustedes no me eligieron a mí. Mis amados, usted no está aquí en la iglesia porque usted es muy bonito. Usted no está aquí en la iglesia porque usted es chévere. Usted no está en el camino del Señor porque usted es simpático y habla muy bonito. No, usted no está en el camino del Señor porque usted dijo, yo busqué a Dios. Dice la Biblia que Él te eligió a ti. Yo estoy aquí pastoreando, no porque yo soy chévere. Yo estoy aquí pastoreando, no porque dije, voy a ser pastor. No, el Señor me escogió desde que estaba en el vientre de mi madre y me eligió a mí. De tantas millones de personas, eres tú. ¿Para qué te eligió? Escúchame, pregúnteme, pastor, ¿para qué me eligió? La segunda parte lo dice. Yo os elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dicen amén. Escúcheme, usted no fue elegido para no hacer nada. Usted fue elegido por el Señor. Porque ¿cuál era y es y será siempre la idea del Señor? Porque el Señor no se quedó. Porque Él dijo, si yo me quedo, no vamos a ganar las multitudes. Pero si yo me voy, muero en la cruz del Calvario, envío el Espíritu Santo, ustedes llenos del Espíritu Santo, de poder, con el Espíritu Santo adentro, Él lo va a impulsar para que ganemos las multitudes. ¿Y saben algo? La iglesia primitiva lo entendió. Porque cuando se fueron al aposento alto, Hechos capítulo 2, dice que vino un estruendo como viento recio y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y entonces vinieron toda la gente que estaban allí en el día del Pentecostés. Vinieron la gente a ver qué pasaba en ese aposento, hablando en lengua la gente, y estaban como borrachos. Y entonces vinieron a ver qué pasaba y empezaron a burlarse y a decir que estaban borrachos. Pedro se levanta y le dice, no están borrachos.
¿Y cuántos se convirtieron ese día? 3,000 personas. En el primer mensaje que predicó Pedro se convirtieron 3,000 personas. Y en el segundo mensaje se convirtieron 5,000 personas. En 2 mensajes, escuche, soltado por alguien que tiene el ADN del Padre, que tiene la esencia del Padre, se convirtieron 8,000 personas. Un hombre con 2 mensajes se ganó 8,000. Nosotros que llenamos este lugar todos los domingos, ¿cuánto se gana? Dice la Biblia, por su fruto lo conoceré. Y aquí dice, yo lo escogí a ustedes para que ustedes vayan y den fruto. Escúcheme, y recalca, y ese fruto permanezca. No es que va a durar, no, que permanezca para siempre. ¿Sabe? Se dice que los discípulos, los primeros discípulos, lograron ganarse en los primeros 100 años 100 millones de personas para Cristo. Los primeros discípulos. En los primeros 100 años se ganaron 100 millones para Cristo. Y gracias a esos hombres que entendieron que su asignación era llevar el mensaje a los perdidos, ellos lo hicieron. Y por los años, miles y miles de gente han muerto, han sido martirizados. Los primeros discípulos fueron martirizados y ellos prefirieron morir, pero predicando. Hoy la gente que son cristianos nominales, si alguien los señala, se descarría. Los cristianos nominales, si alguien en la iglesia le ve mal, se descarría, no vuelve más. Si alguien no lo saluda, no voy más para la iglesia. Si alguien me pasa por lado, no voy más para la iglesia. Escúcheme, son cristianos nominales, pero los cristianos que tienen la esencia del Padre, el alma del Padre, nada los separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos lo entendieron, por eso ellos estuvieron dispuestos a ser martirizados. ¿Sabe qué? La mayoría de los 12 discípulos de Jesús fueron martirizados. Hasta Pablo, que no conoció a Jesús personalmente, que llegó a ser un gran apóstol, fue martirizado en el año 68 en la era cristiana. Y Pedro fue crucificado, dice la tradición, boca abajo en el año 67. Y todos murieron menos Juan el amado, que murió de viejito. Pero todos, y los hijos que ellos se ganaron y formaron y lograron que también recibieran el ADN, ellos murieron. Muchos han muerto por predicar a Jesús. Nosotros queremos todo chévere. Queremos que el Señor a mí me progrese. Dios te va a bendecir si Él quiere bendecirte. Hay gente que dice, si tú no me das ese carro, me descarrío. Si tú no me das a esa mujer que a mí me gusta, esa muchacha, yo me descarrío. Y entonces, ¿qué cristiano va a conquistar el mundo así? Que de nada está peleando con el Señor y dice, me voy a descargar, Señor. La gente, escúcheme, que tiene la esencia del Padre, aunque pase por lo que pase, permanece firme en el dolor, en la enfermedad. Dice, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tengo que morir martirizado, moriré. Las obras mayores, diga conmigo, las obras mayores es ganar y consolidar las multitudes. El Señor te escogió para dar fruto y el fruto permanezca. Tiene que permanecer. ¿Y cómo va a permanecer el fruto? Pregúnteme o déme la respuesta. ¿Cómo cree usted que va a permanecer el fruto? Si alguien se convierte a Cristo y nadie lo atiende, ¿cómo permanece? Es como un niño que nace y si su padre y su madre no lo atienden, no le dan comida, lo abandonan, se muere. Entonces el Señor quiere que nosotros ganemos, pero también que ese fruto permanezca. ¿Y cómo va a permanecer? Consolidarlos. Esas son las cosas mayores. El Señor desea que el mundo se salve. El diablo quiere ganarse el mundo. La gente de las religiones paganas quieren ganarse el mundo. Por eso el diablo está sembrando antivalores. Y nosotros los hijos de Dios, que tenemos la esencia del Padre, somos los llamados a cambiar a este mundo para cosas mejores. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Diga conmigo, muchos. Jesús hizo muchos milagros.
Cristo hizo muchas maravillas. A multitud, a muchedumbre. La gente acudía a Jesús para escuchar el mensaje. Acudían a Él para escuchar el mensaje del Señor. Ahora la pregunta es: ¿dónde estaba la muchedumbre cuando Jesús estaba en la cruz? Digan conmigo: se habían ido, se fueron. Solo algunas mujeres, María Magdalena, esas mujeres fieles ahí llorando. Pero eso era, escúcheme, si esa gente hubiese sido consolidada, ahí hubiese estado esa multitud. Pero no fue consolidada porque no se pudo. Pero nosotros, el Señor nos dio la orden. El Señor le dijo: escúcheme, si usted no lo entiende por la buena, yo le estoy diciendo por la buena. Ustedes fueron escogidos para dar fruto, por la buena. Se lo digo por la buena, fueron escogidos para dar fruto y que el fruto permanezca. Si no lo entienden, entonces que usted fue escogido para dar fruto y ese fruto permanezca, no lo entendieron. Bueno, ahora se la voy a dar como una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas estas cosas, consolidándolo, formándolo para que permanezcan y nunca se aparten. El Señor te lo dice por la buena. Diga conmigo: Señor, tú me escogiste para dar fruto y el fruto permanezca. Te lo dice con amor. Te escogí, te llamé, estás conmigo, da fruto. ¿Estás ahí? ¿Sí o no? Te doy una orden. La palabra por tanto es un imperativo. Es un imperativo. Los que estudian saben que es un imperativo que le dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. En otra palabra, para que sean fieles, estén consolidados y formados y nada lo aparte. Al contrario, se multiplique también. Aplauda fuerte a Jesús. Levántate, levántate. Este año para hacer cosas mayores. Escúcheme, lo que no hemos podido hacer desde que se fundó Luz y Paz. Ciertamente Luz y Paz es la iglesia más grande de esta ciudad, pero nosotros no podemos, escúcheme, sentirnos grandes y arrogantes, porque las multitudes no puede darte arrogancia, porque la multitud es una orden. Amén. Nosotros, lo que no hemos podido hacer aquí en Juan José Mora en estos 26 años, lo podemos hacer en estos próximos 2-3 años. Podamos tener unas 3,000, 4,000, 5,000 personas aquí en Luz y Paz. ¿Saben por qué en Jesús no estaban los que recibieron los milagros? Porque los milagros no producen cambio. Los milagros sanan, Dios sana porque lo hace con amor, porque ama al hombre. Pero los milagros no cambian la vida. Porque si fuese por los milagros tuviéramos multitudes también. Usted hace una cruzada evangelística y traen enfermos, y muchos enfermos son sanados. ¿Y dónde están los enfermos después que son sanados? No van a la iglesia. Lo que hace que la iglesia haya fruto es cuidarlo y consolidarlos, no los milagros. Por eso el Señor necesita que la iglesia entienda que fuimos llamados a hacer cosas mayores, a ganar las multitudes, ganarlas, dar fruto, consolidarlas, cuidarlas y formarlas. Amén. Dice cuando hemos leído capítulo 14 verso 12: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo impulsó a sus discípulos a cumplir la misión. Los discípulos se esforzaron y ganaron al mundo antiguo. Los primeros discípulos sufrieron mucho, pero a pesar de todo, ellos ganaron. Nosotros este año y estos próximos años tenemos que crecer tanto cuantitativamente como cualitativamente, en cantidad y en calidad. Amén. Porque ese es lo que Dios quiere. Hay mucha gente en la iglesia sin formación y están en la iglesia y venden droga. Es contigo. Y pasa eso, sí. Claro que pasa eso. Son gente sin esencia. Son sin esencia. Están en la iglesia y se echan los palos. Están en la iglesia y cometen cosas, adulterio, estafa, soborno. Están en la iglesia y hacen cosas terribles. Pero el que tiene la esencia del Padre
vive como el Padre. Es un hombre santo, un hombre puro, un hombre recto, un hombre íntegro como es nuestro Padre celestial. Amén. El gran problema es que una persona sin la esencia del Padre no tiene carácter. No tiene carácter. Y cuando hablamos de carácter, estamos hablando del carácter de Cristo. Porque el venezolano o el latino tenemos un mal concepto de carácter. El concepto nuestro de carácter es que si una persona es explosiva, si una persona es bravucona, le decimos nosotros, esa mujer tiene carácter. No, al contrario, esa mujer no tiene carácter. Cuando un hombre es explosivo y pelea con todo el mundo, no tiene carácter. ¿Sabe por qué no tiene carácter? ¿Qué es el carácter? El carácter es la habilidad de controlar nuestro temperamento. Le repito, el carácter es la habilidad de controlar nuestro temperamento. Que si yo soy colérico y tengo a Cristo, tengo el ADN del Padre, tengo el carácter de Cristo, escúcheme, sí me voy a poner bravo, pero mi carácter hace controlar mi temperamento. Ahora, el que no tiene carácter le da rienda suelta del temperamento. Pelea con el perro, pelea con el gato, pelea con la sombra, pelea con todo el mundo. Ese tipo no tiene carácter. En vez de decir tiene carácter, no tiene nada. Mire, tenemos un ejemplo grande. Pedro era un tipo explosivo, ¿sí o no? Pedro era explosivo, su carácter era explosivo. Era sanguíneo, pero también era colérico. Él era el primero que saltaba. Y cuando vinieron a entregar a Jesús, cuando Judas dijo: al que yo besare, ese es, y besó al Señor, y entonces vinieron a apresar a Jesús los soldados. ¿Qué hizo Pedro? Sacó una espada para defender a Jesús. Un carácter explosivo. Sacó la espada y empezó y le cortó la oreja a uno de los soldados. El Señor con carácter, tranquilo. Mire, el carácter de Cristo tan tremendo que cuando Judas lo besa, le dijo: amigo, riéndose, con un beso entrega a tu maestro. El cristiano no, si me la hizo me la paga. Lo espero en la bajadita. La iglesia necesita recibir el poder. Es el carácter de Cristo en nosotros. Es la esencia, el ADN del Padre en nosotros. Pero a mí me impacta Pedro porque Pedro le cortó la oreja. Y después se descarrió. Pedro se descarrió. Aunque usted no lo crea. Porque negó a Jesús, se descarrió. ¿Tú cómo que andabas con ellos? No, yo ni conozco a ese Señor. Y después una muchacha allí se acercó, estaba calentándose. A mí me parece que, porque tú hablas hasta como ellos hablan. Porque después que una persona se descarría los primeros días, parece cristiano porque se le sale, gloria a Dios, aleluya. Después se lo va quitando. Tú hablas como ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a maldecir, descarriado. Cuando el gallo cantó, empezó a llorar. Pero en Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta, ¿cómo se levantó Pedro? Ya conmigo, cambiado, diferente. ¿Saben por qué? Porque las multitudes estaban burlándose de los discípulos. Decían que estaban borrachos, que estaban llenos de aguardiente, que estaban paloteados. Y Pedro no lo insultó. A mí me impacta lo que hizo Pedro. Se levantó, estaba sentado, se levantó y dijo: señores, esto no es lo que ustedes piensan. Ellos no están borrachos ni están paloteados. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y lanzó una cátedra, un mensaje, pero homiléticamente organizado. Si no he estudiado homiléticamente organizado, lanzó una cátedra tan fuerte que la gente se fueron conmovidos y le dijeron: ¿qué hacemos nosotros entonces?
¿Qué hacemos nosotros? Y le dijo, creen en el Señor Jesucristo, porque este mensaje es para ustedes, para sus hijos, para su familia y para todo aquel que escuche este mensaje. Y allí se convirtieron 3,000. Cuando recibes el poder del Espíritu Santo, la esencia, el ADN, tu carácter es cambiado. En vez de tener un carácter débil o no tener carácter, ahora eres una persona con carácter. Una persona con carácter le dan en la mejilla. Tranquilo. Estoy orando por ti. Mire, yo que estos días vi por Facebook en Colombia un señor predicando con megáfono a pie, predicando, y salió un tipo católico religioso que está en contra de los cristianos con un rejo grandote, y empezó a pegarle. Y él le predicaba, le decía, Cristo te ama, pégame si tú quieres, pero Cristo te... Y el tipo con rabia le daba, y él le dio, y él le dio hasta que se fue, porque él lo que hacía era orar por él, y orar por él, le hablaba de Cristo, y le hablaba de Cristo, y el tipo se cansó y se fue. Ese señor tiene carácter. Necesitamos ser impulsados, necesitamos una iglesia con carácter. No aquellos gritando y dicen, oye chamo, me vas a perdonar, pero yo le pedí permiso al Señor. Señor, no lo aguanto más, Señor, por favor, perdóname, pero este tipo hasta aquí llegó. Y y después se tiene rodillas, Señor, perdóname. No tiene carácter. La gente con carácter domina su temperamento. La gente sin carácter dice que el carácter es la habilidad de dominar nuestro temperamento. Así, esposo, esposa, diga al Señor, necesito carácter. Y usted cuando se vaya a casa, cásese con una mujer que tenga carácter. Pues no me confunda. El pastor dijo que tenga carácter, que tiene que ser rabiona. Tiene que ser como dice, una fiera. Tengo que casarme con una mapanare. No, señor. Una mujer con carácter es una mujer con temple. Es una mujer que no se mueve ni a derecha ni a izquierda. Es una mujer que sabe quién es, sabe que tiene el ADN del Padre, sabe que tiene el carácter de Cristo, y eso lo hace dominar su temperamento. Dice Filipenses capítulo 2 verso 15, en medio del cual resplandecéis como luminares del mundo. La gente con carácter resplandece. La gente le dice, las personas que no son cristianas dicen, verdaderamente no eres el mismo, no eres la misma, porque tú peleabas mucho, ahora eres tranquila, eres tranquilo, vale. Dice, ¿será que usted no tiene? Si tiene, todo el mundo tenemos temperamentos. Algunos son melancólicos, sanguíneos, coléricos, pero con Cristo, el carácter de Cristo, dominamos todos los caracteres. Nos parecemos a Cristo. Caminamos. Somos la luz de este mundo. Que cuando la gente te ve a ti, vea a Jesucristo en ti. Amén. Ama a la gente. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Dice la Biblia que aquellos que ya han sido formados, los que están siendo formados, por eso que usted necesita ser formado, necesita recibir el poder de Dios, la esencia del Padre, el carácter de Cristo, y eso se obtiene con una formación de la palabra. Usted tiene que venir a los discipulados los viernes a las 4 de la tarde, tiene que ir a las casas de oración. Usted está siendo formado. Tiene que venir los domingos a recibir palabra para ser formado. Va a llegar un momento que todos ustedes van a vivir tranquilos en su casa, felices con sus esposas, tan tranquilos porque el carácter, escúcheme, controla los temperamentos, y allí podemos vivir tranquilos, cada uno en su casa con sus hijos. Así estamos iluminando. Cuando la gente te vea, te va a preguntar, ¿dónde te congregas? Y Lucifer, yo quiero ser como tú. Yo te conozco. Ya no eres el mismo.
Escúcheme, dice Gálatas 4:19. Queridos hijos, está hablando con usted. Estamos hablando con usted. Dígase conmigo. Dígase conmigo. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Nosotros los pastores sufrimos como la mujer que da dolores de parto, pero no nos cansamos. Enseñamos hasta que Cristo se ha formado en ustedes, hasta que tenga el carácter de Cristo, hasta que sea un hombre o una mujer contemple, que no se deje llevar por los temperamentos, sino que controle el temperamento en el nombre de Jesús. Amén. Hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Por eso yo creo, mis amados, que en este año 2022 seremos impulsados. Amén. Porque el Señor dijo, donde comenzamos, Juan capítulo 14, verso 12, el Señor dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En este año seremos impulsados. Amén. Vamos a ser impulsados porque estamos estables emocionalmente y espiritualmente. Somos una familia contemple, con carácter, que no nos dejamos controlar por los temperamentos. Controlamos nuestro temperamento con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mujeres, controlen su temperamento. Usted no está sola, usted tiene el Espíritu Santo del Señor. Usted tiene el carácter de Cristo, usted está siendo formada mujer. Hombres, no se dejen llevar por su temperamento. Tienen al Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. Tienen el carácter de Cristo para saber lo bueno y lo malo. ¿Sabe que el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Pero no se manifiesta. ¿Cómo que no se manifiesta? No se manifiesta porque usted está en la cola y entonces usted, como vivo, usted tiene un amigo adelante y se pone a ti, pelea con todo el mundo, usted va ahí adelante. Usted pelea con todo el mundo, usted va adelante, ahí, usted va adelante. Y mire, el que quiera pelear, mire, Señor, yo estoy aquí adelante. El que quiera cualquier cosa se mete conmigo. Se mete a la brava. Y después viene la iglesia y dice: pero ese líder lo vi yo. Estaba peleando. Y resulta que es líder en la iglesia. El mundo espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cómo lo espera? Con el carácter de Cristo, con una vida diferente. Por eso Pablo decía: hasta que Cristo se ha formado. Escúcheme, ese es un proceso. Diga conmigo, un proceso. No se vaya, al contrario, quédese. Venga los domingos al discipulado, a la consolidación. Venga todo, porque usted está siendo formado hasta que Cristo se ha formado en usted. Tenga el carácter de Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 2 verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no, Señor, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Esta palabra es buena, señores. Usted no tiene espíritu del mundo, tiene el Espíritu Santo del Señor. Y usted sabe lo que Dios quiere para usted. Usted sabe la asignación que Dios tiene para usted. Usted sabe que fue escogido para ser impulsado, para ganar, consolidar, para cuidar, para servir, para ministrar. Diga conmigo, es el Espíritu Santo en nosotros. Él nos da identidad y Él nos va a impulsar a hacer las cosas mayores. Cuando somos impulsados, diga conmigo, nos multiplicamos. En el nombre de Jesús, yo estoy creyendo que la mayoría, si no el 100% de ustedes, este año va a fructificar, se va a multiplicar, va a crecer, va a conquistar. Este será su mejor año en todos los aspectos, en el nombre poderoso de Jesús. Diga con fuerza, este año creceremos. Yo creo, mis amados, que si recibimos el ADN del Padre, si ustedes reciben el poder del Espíritu Santo, recibiréis poder. El poder es la esencia. Yo se lo dije, es el carácter.
Porque para orar por los enfermos no necesitas de poder. En el nombre de Jesús, dijo el Señor. En mi nombre echar afuera demonios. En mi nombre hablando nueva lengua. En mi nombre orar por los enfermos. En mi nombre, en el nombre de Jesús. Pero el Señor quería que nosotros entendamos que para hacer las cosas mayores, que son las multitudes, necesitamos tener la esencia del Padre, el carácter de Cristo en nosotros. Y yo creo que luz y paz, este año 2022, el Señor lo va a dimensionar y lo va a impulsar a hacer las cosas mayores.